una situación en que y el Estado no ve y no vela y sigue, por el contrario, no hace acciones afirmativas, no hace una política de discriminación positiva e incluso podría disminuir los estándares si nos estamos colocando efectivamente en ir a pedir esa justicia en el sistema internacional y entrar en esa categoría de protección. Creo que es importante que no nos detengamos ante el enorme esfuerzo que puede suponer ¿cómo es? El categorizar la pobreza. Hay estándares, la monetaria, la multimodal, o sea, podemos establecerse, pero lo que quisiera llegar es al tema de la posibilidad de que abre la Corte Interamericana. Me parece muy valiosa y me gustaría poder ver en este trabajo, de pronto se sale, pero que a futuro lo pudiéramos ver, es cuáles estándares, cuáles luces, cuáles caminos nos puede ir abriendo este primer paso de la Corte Interamericana para efectivamente empezar a construir una protección del grupo vulnerable en situación de pobreza. Y una adicional, no nos desanimemos. Hace unos, el señor Pablo hablaba que con tema del campesinado y no se lograba ubicar y todo. Pues no, acaban de hacer una reforma constitucional en este país en que se creó el campesinado como sujeto de especial protección a nivel constitucional y crean un elemento muy valioso que nos va a permitir judicializar al futuro el tema. En el parágrafo segundo crea un trazador presupuestal del campesinado como herramienta para el seguimiento del gasto y la inversión realizada por múltiples sectores y entidades dirigidas a atender la población campesina. Ese mismo estándar, lo que llaman el trazador presupuestal, podría empezar a exigirse en temas de situación de pobreza. Son ideas locas que surgen desde mi ignorancia y desconocimiento de, de los elementos que aquí se están, o de los sistemas que aquí se están proponiendo. Y muchas gracias. Gonzalito, un abrazo grande. No sabía que estabas en malito. No, después te escribo. Gloria, muchísimas gracias, de verdad un honor tenerte en el seminario de Derecho Constitucional en de la pobreza. Habló Gonzalo, pero la palabra era tuya y luego si Gonzo quiere hablar, le damos la palabra. Gonzo, querías hablar, pero vamos en el orden, primero tú y luego Gonzo. Pero no está operado. Parece, pues, pero alguien... Los intensivos, ¿no? Bueno, muy buenos días para todos, qué gusto saludarlos, muchas gracias Diego por la exposición, también muy puntual porque ya sé que el tiempo apremia. Primero, me llama la atención que se siga vinculando el tema de los pobres, la pobreza, solo con los DESCA o con los DES, y no se llegue hacia, incluso desde los primeros derechos civiles y políticos, y más allá, ¿no? O sea, incluyendo los DESCA en el tema ambiental, incluyendo incluso temas de internet, o sea, temas de nuevos derechos y la proyección y el impacto que puede tener sobre este grupo poblacional. Entonces, por ejemplo, que las cárceles donde se van a construir, entonces en ciertos sectores que se identifican con donde se asienta este grupo poblacional. Que el tema del tratamiento de basuras donde va a ser, entonces me parecen ejemplos todavía más concretos sobre la discriminación que sufren o este grupo poblacional. Entonces te llamó la atención como que no solo la discusión es de los gays, sino que también debe hacerse a otro tipo. Dos, no vi nada sobre un cuestionamiento del Estado Social de Derecho. Claro, entiendo que la limitación del tiempo y eso, pero entonces toda esta problemática, bueno, ya en realidad el tema penal seguramente lo vamos a tener que limitar algunos conceptos de algún tratamiento, pero el tema del Estado Social de Derecho, ¿dónde queda? O sea, no estaremos como disfrazando el Estado de, o sea, no estaremos como el nuevo Estado de Derecho, o sea, sí, muchos derechos, mucha protección, pero en realidad, ¿quiénes disfrutan de esos derechos? O sea, materialmente, o sea, no sé, siento yo a veces que cuando se habla de pobreza y nos muestran las cifras y cómo está la situación, así que yo digo, hombre, ¿estamos en un Estado de Derecho o realmente estamos en un Estado social de derecho? Y el tema de que no se haya consagrado un derecho a no ser pobre.
O sea, ¿qué pasa con esa discusión de, ¿será que sí existe el derecho a no ser pobre? Porque pues si no existe el derecho a no ser pobre, entonces pues hay pobres y debería protegerse a los pobres, o sea, debería ser el grupo, o sea, no sé, me genera inquietud el que no se haya llegado a esa discusión sobre el derecho a no ser pobre. Sí. Listo. Xiomara, muchísimas gracias. No, Gonzalo creo que era simplemente que estaba respondiendo. ¿Hay una mano alzada? No, tengo unas anotaciones. No. Sí. Gonzalo, dale, Gonzalo. Ah, bueno, hola. No, llegué tarde al seminario, pero felicito a Diego por el tema. En una ocasión tuve como la oportunidad de escribir sobre el tema de pobreza, globalización y derecho, y habían 4 definiciones, digamos, de pobreza, que eran, uno, la económica, ¿no? Que utilizaba el BID, FMI, seguramente ya lo dijiste, la de las capacidades del PNUD, y había otra con relación a la discriminación, pero había una muy interesante que no sé si ya también la trabajaste, que es qué piensan los pobres sobre la pobreza, que era como un estudio sociológico que se había hecho, y los pobres, digamos, con entrevistas, es decir, los considerados pobres, ¿no? Con las distintas mediciones que sea del dólar o menos de $2, $1, o las capacidades de Amartya Sen. Y era muy interesante. Ahorita sé que hay un concepto integral de pobreza y que con esto se hacen las mediciones, digamos, mucho más integrales. Pero la idea es, digamos, yo creo que la idea de relacionar DESCA con pobreza, que también está en el libro, pues me parece que es interesante, pero como decía Pablo, pues hay que partir también de no solamente el derecho, sino la idea, digamos, sociológica y política en países como Colombia, donde tenemos índices de 40% de pobreza y 20% de pobreza extrema. Entonces, claro, el derecho puede cambiar la situación, pero muchas veces la situación supera los derechos, ¿no? Un poco lo que decía Xiomara al final, tantos derechos que se pueden llegar a establecer sobre un tema, pero en últimas, pues parece que no se hace nada por llegar a esta protección integral. Entonces, de pronto pensar no solamente en los derechos, sino también en cómo llegar, con esto termino, a crear un sistema económico que pueda llegar a hacer que esos índices de pobreza decrezcan, porque ya el modelo económico, digamos, neoliberal, pues está en crisis hace rato, y no ha podido tampoco superar los índices de pobreza, es decir, disminuir, excepto en algunos países como China, India, pero en países en Sudamérica principalmente no ha logrado que los índices de pobreza disminuyan, sino muy poco. Así que se tiene que pensar hacer, digamos, desde el marco económico otra cosa. Gracias, Gonzalo. Bueno, Manuela y Diego, yo debo decir algo. Es el primer seminario en el que todos los participantes han querido, la gran mayoría de los participantes han querido expresar algo. Eso también, y este interés así espontáneo también es interesante. Sí. Manuela es auxiliar de investigación del departamento. Sí, pues son 2 comentarios súper pequeños. El primero era como preguntarte, Diego, si tú tienes previsto cómo hacer salidas de campo, visitas en sitio en el marco de tu tesis, pues teniendo en cuenta que, o sea, sí está muy bien, podemos hacer todos los debates como académicos que queramos, apelar a cualquier tesis económica, modelos, etcétera, pero pues la realidad obviamente del sitio es otra, y pues aprovechar pues que estás haciendo una visita pues presencial en otro país en el que puede haber como estos otros espacios de recolección de información, no académica, sino más como empírica. Eso por un lado. Y por el otro también muy aunado como con todo lo que hemos estado hablando de la diferencia entre pobreza y discriminación, creo que otro punto a tener en cuenta es que ambos aspectos se solucionan o se tienen como, se pueden proponer soluciones
desde ámbitos totalmente distintos. O sea, por ejemplo, pienso yo que la discriminación puede ser un tema más como social o cultural, de cambio en la perspectiva al interior de una sociedad, puede ser. Y el tema de pobreza también, pues inicialmente podría sonar más un tema como económico, meramente de dinero, que obviamente sabemos que puede trascender mucho más allá, puede llegar incluso a no ser el tema del dinero, porque no es, como hemos hablado también, no es solamente darle dinero a las personas para que dejen de ser pobres. Eso por un lado, es también pues, la implementación de políticas públicas, incluso llegar a cuestionar el sistema o el modelo económico de un país o en general del mundo, que supuestamente tiene un trasfondo muy largo en cuanto a la distribución de recursos, solidaridad y todo eso. Entonces, como eso. Muchas gracias, Manu. Y yo también quiero decirte algo. Bueno, primero creo que, y va a ser también muy breve, pero creo que me uno a esas observaciones teóricas o volvamos a los conceptos básicos, Diego, de los que hablaba Mario y de los que hablaba Marcos, y es parteando de la base, y aquí me digo, Xiomi, es, ¿cuál tú empezaste diciendo? Existe una obligación internacional de los estados de erradicar la pobreza. Entonces uno dice, listo, podríamos decir que no, pero si pensamos en la parte teórica, decimos, cuando nos imaginamos la estructura Estado, esa estructura Estado determinamos una ciudad, unas personas, unos sujetos de derecho. Esos sujetos de derecho al principio eran con una igualdad formal. Luego con todas las cosas que pasan, nos empezamos a ver que no éramos iguales y lo que teníamos que empezar a determinar era de la diferencia. Y era un estado de la diferencia, de cómo diferenciamos los sujetos de derecho, porque el Estado lo que tenía que darse cuenta es que estamos diferentes. Y la manera de determinar la diferencia es, y aparecen estas categorías de derechos económicos, sociales y culturales, y ahorita le ponemos el ambiental. Y aquí surge esto. Pero de aquí surgen estas ideas también que tenemos jurídicamente, que van muy unidas y que tocaría también ver a qué se llama esto de cuál es la obligación del Estado sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Cómo el Estado tiene que poner a estas personas en la misma situación de, en el punto de salida. ¿Qué es? Y hemos creado conceptos como el gasto público social. ¿Cuál es? O los títulos de la Constitución que hablan sobre los servicios públicos, sobre el gasto público social, sobre estos conceptos que en los presupuestos o en la planeación son temas que incluso tienen unas reservas, o sea, una manera de no se pueden tocar, se tienen que determinar, y de ahí podríamos determinar el concepto de la reforma. Por complementar eso, en Colombia está absolutamente probado que los servicios públicos sirven para que los pobres financien a los ricos. No al revés. No, yo no te estoy diciendo que tienes toda la razón por el tema de todo lo que pasa con esto, pero lo que quiero decirte es esos conceptos que como deben funcionar, no como funcionan, que funcionan mal, sino como deben funcionar. Pero aquí aparecen estas cosas, Marcos, de lo que quiero decir es que jurídicamente nosotros partimos de la base de entender que es pobre a partir de unas ideas que no son jurídicas, sino que son extrajurídicas. Es decir, cómo se mide, qué es ser pobre. Más allá de esto que planteó Alejandro, que es un mundo muy complicado, o sea, que nos abre unas compuertas interesantísimas, pero digamos es muy grande ese planteamiento, pero sí es, ¿qué es? ¿Cómo se determina? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con una persona, que estamos frente a una persona pobre? Entonces hemos pasado por de todo, por índices de Gini, que ya no se mide, que son aspectos económicos, y ahora hablamos de pobreza multidimensional. Y volviendo y mirando esto que dice Marcos, del mal funcionamiento de estas cuestiones, ¿hasta qué punto estos son cajones en el que nos metemos para falsear realidades, Marcos? Es decir, si uno determina, si uno ve, por ejemplo, en cuánto tiene que vivir una familia colombiana para considerar que no está en pobreza. Pero mira, te pongo un ejemplo. Entonces, es que pensamos en pobreza en términos generales. El otro día se publicó que el 47% de los españoles no pueden pagar más de 2 sesiones mensuales de fisioterapia.
Madrid es una cantidad de turistas, es el Son o sea, el terapeuta no es un lujo. Me parece que hay, y el 30 y tantos por ciento, no me acuerdo cuánto, casi el 40, no puede ir al dentista porque Bueno, entonces, pero yo te pongo el ejemplo en Colombia. Puedo estar equivocándome de los porcentajes, pero creo que son 1.200.000 pesos una familia con 4 personas. Es decir, con 4 personas. Entonces, fíjense que esas son personas que están y lo que esté por debajo de eso está siendo pobre. Y luego determinado está, o sea, ¿cómo? Pero al final, y entonces tú miras esos índices, porque yo creo que el derecho tiene que mirar esas cuestiones extrajurídicas que son económicas, que son de construcción de políticas públicas, que hasta qué punto terminan falseando la construcción de la norma jurídica. Porque cuando está el hacedor de la norma, es decir, el legislador, se viene y se parte de estas cosas y uno dice, tenemos que tener en cuenta la pobreza multimodal, y aparecen conceptos de pobreza multimodal en leyes, aparecen índices de indicadores de pobreza en las normas, y ahora, pero el legislador también se tiene que poner, es cómo es que estamos construyendo eso. O sea, ¿qué es estos trazadores de pobreza, si me permite esta expresión, son correctos, son incorrectos? ¿Es verdad lo que estamos determinando? Porque con ese ejemplo que te dice Marco, si tú te pones a ver, uno aquí mira la pobreza multimodal y es, usted tiene que ver si cerca de su casa hay acometidas de servicios públicos. Si cerca de su casa ahí está un hospital. Si usted tiene cerca de su casa el colegio de sus hijos. Si usted tiene la calle pavimentada. Si usted tiene tendidos de energía, tendidos o sea, las tendidos de las acometidas de los servicios públicos. ¿Qué pasa si usted tiene internet de banda ancha? ¿Qué pasa si usted tiene un televisor? ¿Qué pasa si su casa está, si su televisor está si su casa está, no sé, yo voy a decir en términos monterianos, pero cuando uno dice, cuando la casa está en el bloque, en el ladrillo puro y duro, ¿no? Y no lo empañetan, ¿no? Eso se llama empañetar aquí, ¿no? Cuando se pone esto para que no se vea los bloques. Todas esas cosas se terminan también midiendo, pero todas esas cosas al final vemos cómo los constructores, los que crean la política pública, terminan tomándose estas ideas o estas cuestiones y terminan haciendo unas normas y unas cosas falsas a partir de temas falsos. ¿Por qué? Porque las están construyendo con unas ideas que hasta qué punto eso termina siendo objetivo, hasta qué punto eso termina siendo determinado. O sea, ¿cómo medimos o cómo determinamos la pobreza? Y creo que esos conceptos, o sea, aquí todos te han hablado de los conceptos jurídicos, pero meternos en el concepto de la pobreza es un concepto de los que cómo los economistas han venido a hablar del concepto de pobreza. ¿Cómo medimos la pobreza? ¿Y qué tenemos que decir nosotros como los que contribuyen a la construcción de la política pública o los que hacemos las normas para esa determinación de la pobreza? Y otra cosa, conceptos que utilizamos en la norma: estratos, categoría. Y cuando, por ejemplo, recuerden cuando el presidente era alcalde y propuso algo como mezclar, o sea, que eliminar los estratos y poder tener viviendas de interés social al lado de viviendas estrato 20.000, estrato 6, estrato único. Y esto hasta dónde, porque tenemos que hablar de esto de una manera... No, pues claramente, pero te digo una cosa, nosotros utilizamos conceptos que son per se discriminadores. Un concepto como el estrato es un concepto discriminador. Un concepto como categoría, que inicialmente lo utilizamos para planear los municipios, termina convirtiendo en un concepto discriminador. O sea, hablamos en las clases y vemos en los libros hablar de el 90% de Colombia, que es municipios de estratos 5 y 6, que son municipios, categorías 5 y 6, que son municipios que están que dependen del nivel central del presupuesto de la nación para sobrevivir, y es el 90% del país, pero hablamos de esos municipios como
Cuidado, que depende no solamente que les está negada la mínima autonomía municipal. No, que no tienen puesto nada. que los recursos a los que tienen acceso son de destinación específica y consecuentemente no hay nada que decir sobre ellos. La inmensa mayoría de los municipios de Colombia carecen de autonomía municipal. Entonces, para hacer un poco, entonces, uno, revisar conceptos teóricos. Dos, ver cómo en la norma, en las normas ya hemos normalizado, Mario, conceptos o palabras, conceptos que per se son ya discriminatorios, que per se son ya una diferenciación que podría estar entre la aporofobia o podría estar en la determinación. Y ahora, algo que dijo César, que creo que vale la pena, no sé si eso se va, pero vale la pena, es que al Estado le corresponde erradicar la pobreza. Esto es políticas para salir de la pobreza. O sea, ¿qué pasa cuando una política pública te permite salir de la pobreza? Les pongo un ejemplo, ser pilopaga. Ser pilopaga. ¿Qué significó ser pilopaga? Una forma de financiación de las universidades privadas. Marcos, mira, perfecto, está bien, tú lo ves así, pero yo te digo, no, como yo te voy a decir, Marcos lo dice, una realidad, yo te voy a decir una realidad. En una empresa de una empresa donde trabaja una amiga, de gente donde solamente estaban egresados de universidades de top de aquí de Bogotá, y llega un chico que venía de una universidad privada de Bogotá muy buena, la que está siempre rankeada como la mejor, para no decir nombres, y el chico venía de Cúcuta. El chico absolutamente pobrísimo, Marcos. Es un chico que si no hubiera tenido la posibilidad de ser pilopaga y de estas cosas, nunca, Marcos, hubiera podido llegar, con independencia de lo que estructuralmente significa la financiación de la universidad. Pero, de lo estructural, claro, no soluciona la vida de una persona. no, pero Marcos, Es lo que crea en términos macro. tienes razón, pero lo que quiero hacerte alusión es que ese ejemplo, que es muy mínimo y que no puede, porque estadísticamente no representa nada, pero ese ejemplo de cómo planteamos, o sea, es que la pobreza es un círculo, Marcos. ¿Cómo sacas a la gente de la pobreza? El rollo es que tú estás en tu minimundo, cada uno de nosotros estamos en nuestro minimundo, pero sacar a una persona del cinturón de la pobreza es muy fregado. O sea, la pobreza son cosas que se reproducen. Madres embarazadas, adolescentes, cuyas hijas vuelven y se embarazan y vuelven y repiten lo mismo y repiten lo mismo y vuelven y vuelven y vuelven. Entonces, si tú, fíjate, puse el ejemplo, Marcos, pero no me lo dañes, por favor, pero el ejemplo que quiero es que, fíjate que cómo medir esos temas de cómo ahí se rompe. Así sea irrisorio y no esté en la estadística y no sirva para solucionar el problema. Pero fíjense en como un ejemplo que sea irrisorio, que no me sirve para mostrar y que Marcos se lo acaba de tirar, pero lo que quiero decirte es que tenemos que buscar es cómo logramos romper la pobreza. Porque al final el subsidio per se es mantener a la gente pobre ahí, aguantando que esperes en familias. No, Marco, yo no estoy de acuerdo con nadie. No sé qué han dicho ellos. No, hasta allá no. Hasta allá no, hasta allá no. Lo que estoy diciendo es, no. Acabar los subsidios. No, Sí, eso es lo que dicen. no, pero no nos metamos en eso. Yo no estoy hablando de política, estamos hablando del seminario de investigación sobre la pobreza y que a mí me parece que mantener a la gente hinchada en subsidios no te saca de ser pobre. Así de sencillo. Y los que no mantener en la gente. Y les digo una cosa, cosa, tengo gente que conozco porque desafortunadamente, como me imagino que todos nosotros conocemos gente muy pobre, me dice, yo soy el único que no tengo subsidio. Porque es que así estamos aquí en este país, pensando que los subsidios, o sea, porque tiene que haber subsidio para esto, subsidio para lo otro, subsidio para lo otro. Yo no estoy hablando de... Pero Alba, disculpa, ¿será que puedo decir una cosa rapidísimo? Un minuto, me demoro 30 segundos. 30 segundos nomás. Déjame y termino y puedes hacerlo y puedes intervenir. Ni siquiera 30 segundos después, claro, disculpa, pero no me demora ni que 30 segundos después. Vale, entonces lo que quiero decirte es cómo hay que tener en cuenta cómo salimos, o sea, cómo determinar esas medidas para romper la pobreza. No sé cómo lo hacemos, pero creo que hay
cosas en donde uno sí puede decir qué pasa. O sea, cuando una persona logra dar el salto de no ser iguales. Es decir, voy a poner un ejemplo con nosotros. Nosotros estamos obligados a ser iguales o superar a lo de nuestros padres, digamos en términos de satisfacción de cosas. Pero claro, cuando a mí me ponen más atrás, es decir, cuando no estoy alfabetizada, no he estado en la universidad, no he estado no sé qué, me queda mucho más difícil lograr llegar a este punto. Es a eso donde, ¿cómo logramos determinar eso? Pablo. Gracias, no me demoro. Nada más, dos cosas rapidísimo. Una, Diego, se me olvidó decirle en el tema del concepto interseccional de la pobreza, que tome en cuenta que cuando estudia América Latina, además de lo que ya dijo Alejandro, es muy difícil estudiar el concepto de pobreza sin conectarlo con el fenómeno del racismo. Esto se ha trabajado ya desde trabajos de economistas, piense por ejemplo en Aníbal Quijano, que podría ser una persona que usted podría comenzar a mirar, que es del movimiento decolonial. Es muy importante entender la conexión directa que tal vez es extraña, no totalmente, pero más con la inmigración eventualmente a los escenarios europeos, es la conexión casi necesaria, aunque conceptualmente diferentes como conceptos, entre el fenómeno del racismo y la pobreza en su análisis interseccional, contando además con el fenómeno de la pobreza de las mujeres, pero obviamente con la perspectiva internacional, mujer racializada pobre es peor que la mujer no racializada pobre, etc. Ese punto es muy importante, aterrizarlo geográficamente al fenómeno del racismo. Y lo otro, más allá de las perspectivas ideológicas sobre el fenómeno de los subsidios, el concepto del que se está hablando es el fenómeno que en la economía se llama la trampa de la pobreza, que es un aspecto muy relevante. Es decir, existen muchos subsidios que generan la llamada trampa de la pobreza precisamente porque a la persona le conviene más no ganar una cierta cantidad de dinero para poder seguir haciendo el subsidio, porque si gana un peso más, pierde el subsidio, que significa una tasación, perdón, unos impuestos del 100% de ingresos. Los economistas lo llaman así. Entonces, a la persona le conviene no aceptar ciertos trabajos porque inmediatamente perdería un subsidio que es más alto. Entonces, el tema de la trampa de la pobreza es relevante. La trampa de la pobreza, los que han estudiado esto, sobre todo, por ejemplo, en lo que se llama el ingreso básico universal, han sugerido que para superar estos problemas no es eliminar el subsidio, eliminarlo y ya, sino pasar a fenómenos como el ingreso de base, en el que el dinero se le entrega a toda la población y a pesar de que usted gane más dinero, igual va a seguir recibiendo la misma cantidad. Se anula esa trampa de la pobreza junto con muchas otras trampas, pero ese aspecto es muy relevante en el análisis del fenómeno de la pobreza porque efectivamente genera sin lugar a dudas fenómenos de discriminación y estigmatización. El simple hecho de ir a pedir un subsidio a la gente le da pena hacer una fila pidiendo un subsidio. ¿Y por qué? Porque son discriminados. Entonces, por eso está la conexión entre discriminación, pobreza y trampas. Ya, nada más. Gracias. Vale, Pablo, gracias. Mario, cortito para dar la palabra al pobre Diego. No. Muy rápidamente. No, estaba pensando en lo que decía ahorita Marcos y en la movilidad social. Ahora te vamos a dar. Ahora te vamos a dar. Sí, digamos, digamos las opciones que se han tratado de implementar para efectivamente garantizar una especie de redistribución de la riqueza o de una especie de, digamos, para fomentar el crecimiento económico, efectivamente tiene incidencia en la movilidad social, ¿no? Entonces, digamos, lo que decía Marcos, si el sistema productivo y el sistema capitalista, que es el cual se sustenta nuestro modelo, hacemos un Estado social de derecho, pues si ese modelo efectivamente lo que hace es, digamos que, más allá de que ya, digamos, esos amados de redistribución a partir de esta serie de medidas que se toman, como los subsidios o las ayudas, pues al final nunca va a existir una movilidad social. Es decir, la posibilidad que tiene un sujeto, si la movilidad social digamos, se define como la posibilidad que tiene un sujeto o una persona de poder ascender en el escalón social. Eso es. Y en un país como el nuestro, sí que si bien digamos, la distribución de la riqueza o el crecimiento económico es bien complejo, pues la movilidad social es mucho más compleja. Es decir, una persona se mide actualmente a través de la cuna, la cual nació, el apellido que tiene, y digamos, es lo que define su éxito. O sea, su talento, su esfuerzo nunca al final, no va, así como lo logré le da el mérito, pues nunca va a ser un criterio que determine realmente la posibilidad que tiene un sujeto o una persona de pasar de un nivel socioeconómico a otro. Vale, listo, un segundo. El Banco Mundial, entre los, o sea, es muy difícil individuar por qué en las políticas redistributivas en América Latina son mucho menos robustas de lo que han sido tradicionalmente. Eso es cierto.
Pero, por ejemplo, el Banco Mundial repite muchas ocasiones que uno de los elementos en donde claramente se ve un elemento regresivo de distribución son las pensiones. La ausencia de un sistema de pensiones integrador es una de las principales causas de la reproducción de la riqueza en América Latina, según el Banco Mundial, que no sospechoso de ser marxista. Oigan, ahora, gracias. Diego. Bueno, ha sido muy productivo, ¿no? Esto es una escuela doctoral en toda regla. Bueno, sí, tengo páginas de anotaciones, o sea, la verdad que agradezco la participación, creo que hasta el debate prosigue más allá de mí, o sea, que me alegra, o sea, que esto haya sido una invitación para animar el debate intelectual, realmente estoy muy contento con todas las aportaciones. Y no sé cuánto tiempo tengo, pero pues inevitablemente tendré que ser breve en la reacción a cada aportación. Bueno, no hay un aproximado, pero intento ser breve. Vale, sí. Bueno, voy a empezar por el... Has tomado nota de todo, ¿no? Lo más importante era tomar nota de todo lo que se ha dicho, pero lo que tú quieras, dale. Sí, pues un poco siguiendo el orden, como agradecimiento por las aportaciones de la ronda de evolución. Yo creo que, empezando por Mario Espina, con el concepto de mérito, al final, tiene mucho que ver con los análisis que hay sobre por qué se perpetúa la pobreza, tiene que ver con una asignación de estereotipos por sesgos sociales que al final justifican eso. Y hay un tema muy importante también, que es el del empleo, es decir, el empleo entendido como forma de acceso a muchos derechos socioeconómicos y que, aunque puede ser una herramienta, es una herramienta importante, primero no es suficiente, y eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha expresado, y luego en el empleo, la desvalorización de ciertos grupos sociales y por un trabajo remunerado y no, se perpetúa y lo refuerza. Entonces ahí, dar ese salto y pensar cuáles son las medidas que tiene que llevar a cabo el Estado para cumplir su obligación internacional más allá del empleo, que creo que también es importante. La idea de la contribución es importante y ahí lo mencionaba, creo que con Gloria, hacía énfasis en la idea de situación, ¿no? Y claro, no se utiliza el concepto de pobres precisamente porque se entiende que son personas sujetas de derechos que tienen algo que aportar y por tanto se prefiere la idea de personas en situación de pobreza. Sobre esta idea de una asimilación entre pobreza y situación de discriminación, inicialmente yo diría que depende de si hay un acceso al contenido esencial de los derechos. Ahora bien, no solo, y de repente si combinamos ese acceso al contenido esencial de los derechos con otras obligaciones, puede que se haya una relación. Yo estoy pensando en Observación General número 19 sobre Seguridad Social del Comité de Este, establece la necesidad de que los Estados aseguren ingresos suficientes para que todas las personas tengan acceso a todos los derechos. Y eso, quizás sí lo podemos alargar a llegar a afirmar en algún momento que hay una obligación internacional de erradicar la pobreza. Yo lo que digo es que hasta ahora, y como tal, no existe. La diferencia con la discriminación, y quizás también mi concepto de discriminación estructural va asociado a si hay un discute no del contenido esencial. Por lo que se mencionaba al final, yo creo que la movilidad social también puede ser un elemento importante para determinar si en casos concretos existe o no discriminación estructural. Alejandro Santamaría, yo creo que sus reflexiones también desde lo étnico tienen que ver también con esta idea de cuestionar el empleo, que no sea como el centro, y es una narrativa que se reproduce, incluso la Organización Internacional del Trabajo llega que desarrolla estándares de protección social, de suelos de protección social, al final lo hace desde una perspectiva también por su mandato, empleocéntrica, ¿no? Y de nuevo que eso invisibilizar qué trabajo es remunerado y qué trabajo no es remunerado en la sociedad, y por la discusión sobre los trabajos, sobre la desvalorización de grupos y de trabajo no remunerado, creo que es muy importante. Luego el concepto de adecuación cultural, yo creo que debe informar los conceptos de pobreza, y desde luego creo que la pobreza multidimensional ofrece una respuesta parcial a algunos de los interrogantes, entender que no es solo los ingresos, sino una cuestión de si se puede hacer efectivo el acceso a derechos. Pero en cualquier caso la adecuación cultural como concepto nos debería llevar mucho más allá, y yo creo que hay también resaltar la importancia de la participación, que están los principios rectores de
del Sistema de Pobreza y Derechos Humanos de la Relatoría Especial de Naciones Unidas, y en el informe de la CIDH se hace mención a la necesidad de que haya participación en todas las etapas de diseño político, tanto en el diseño como en el desarrollo como en la ejecución de políticas públicas relativas a pobreza. Voy a entrar un poco menos en lo de la responsabilidad de la parte intermedia, porque tengo muchas respuestas que dar, pero es que sobre el máximo de recursos disponibles, creo que es importante recordar que el acceso al contenido esencial de los derechos es carácter inmediato, y la excusa del máximo de recursos disponibles no aplica. Entonces, lo que sí que sería necesario en la Corte Interamericana, y no únicamente, pero quizás en la Corte Interamericana más aún que en el Sistema Universal de Derechos Humanos, es definir qué es el contenido esencial. Y entonces, ¿cuáles son los contenidos en los que el Estado no puede decir que es que no tiene recursos? Es decir, por ejemplo, ¿puede el Estado decir que se le mueren las personas de hambre porque no tiene recursos disponibles? ¿Puede o no? Bueno, yo creo que ese es un caso en el que no. Entonces ahí no aplicaría. También habría que tener en cuenta que en el máximo de recursos disponibles hay debates muy importantes y liderados por proyectos en América Latina sobre las implicaciones de principios fiscales aplicados al cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, y luego también desde el derivado del liquidez hay obligaciones de cooperación internacional. Marcos Criado dice, la discriminación estructural, ¿eso sirve para algo? Yo diría, bueno, aún no, pero creo que va a ser. ¿Por qué? ¿Lo mismo que histórico? Ya hay un reconocimiento en diferentes documentos internacionales, es decir, se habla de discriminación sistémica en la observación general número 20 del Comité de Este. Se habla de discriminación, o sea, la necesidad de abordar discriminación estructural por parte de la Relatoría Especial del Sistema de Pobreza y Derechos Humanos. Y que haya una sentencia que lo mencione, pues implica que va acabando ese concepto. Ahora bien, ¿cuál es el contenido? Yo dije que es un concepto jurídicamente determinado y me doy la razón, pero pues creo que es una de las aportaciones al debate que puede ofrecer cierta justificación a esta investigación. Sobre si la diferencia de categorías sospechosas y grupos de protección no puedo entrar tampoco en detalle, pero yo diría que se planteaba de forma diferente, pero también diría, depende de qué concepto de discriminación utilicemos. Porque si decimos, es que lo primero es discriminación, lo segundo no, 9.2 y 14 del sistema constitucional español, es que si hablamos de discriminación estructural y nos creemos que la discriminación llega hasta lo estructural, como están proponiendo desde las evoluciones más recientes en el Sistema Universal de Derechos Humanos, desde luego lo que sería considerado grupo de especial protección, que con las implicaciones en materia de políticas de acción afirmativa, en materia de políticas públicas, entraría dentro del derecho antidiscriminatorio. Yo entiendo que esto respecto al esquema tradicional es un cambio, pero si entendemos que la discriminación estructural debe entrar dentro del concepto y dentro del marco positivo de derecho, yo creo que ahí sí que podría haber un mayor cercanía. Sobre si es la discriminación en sí misma, o sea, la pobreza en sí misma una forma de discriminación, yo creo que ahí entra también con debates que van más allá del derecho positivo, por ejemplo, Samuel Moyn, desde la historia del derecho, y planteaba las insuficiencias desde los derechos humanos para dar respuesta a las situaciones de desigualdad. Y la desigualdad... Chicos, es que esta Carolina ya me escribió la gente y la van a regañar. O sea, por favor, dejemos que Diego siga hablando y pongámonos detrás de Diego y nos toman la foto. Pero tú sigue hablando. Bueno. Sigue. Bueno, está... Perdón, es que ya me llamaba la atención allá arriba. Gracias, Caro. Allá arriba, ¿quién es allá arriba? A mí, el Los poder. pobres generalmente vamos por categoría que Esto es de categoría. La categoría es rectoría. Si ustedes siguen allá discutiendo y nosotros nos cortan, me siento discriminada. Bueno, 1, 2, 3. ¿Verdad? Listo. Perdona, gracias, Caro. Es que me tocaba liberarla. O sea, ¿Será que puedo recuperar el agua fluor? claro, por supuesto, es tu agua. Si no, porque me sirve para gestionar el estrés, más allá de la sesión. Todo Bueno, esto es el CEBELAN, ciencias, acreditación, perdón, estos...
temas. Ajá, dale. ¿Sigo entonces? Sí. Bueno, entonces decía, los debates sobre Moin, o sea, Moin planteaba que el marco de derechos humanos había sido insuficiente para contrarrestar la desigualdad. Eso entra en discusión con otras críticas, ¿no? Y de cómo hay una posible relación de conflicto entre expansión de un sistema neoliberal que afecta al Estado social y el marco actual de derechos humanos. A eso le responde Philip Alston diciendo, bueno, es que si se toman en serio los derechos socioeconómicos, eso que dice Moin es una insensatez, utiliza ese término, poco amable, pero así son los términos del debate. Pablo Moreno, ¿qué es la pobreza y la discriminación? Ya no la voy a repetir, pero voy a decir que la discriminación me estoy manejando en principio como acercamiento provisional la definición que hace la observación general número 20, que tiene en cuenta el resultado, entonces más cercano a la discriminación indirecta. Remarcar que el querer salir de la pobreza no es suficiente, que aunque no está desarrollado, como dice Eduardo Ferrer, existe la pobreza estructural y entonces estamos abordando un fenómeno en el que no es una situación transitoria y no responde a una situación en la que la persona puede estar hoy, pero probablemente la semana que viene no. También el concepto de capacidades, índice de desarrollo humano, os decía, lo había mencionado, cercano a la pobreza multidimensional, y ahí sí que hay una ligazón específica con derechos socioeconómicos, pero no solo. Y lamento si he dado a entender que la pobreza solo impacta en DESCA, tiene un impacto en todos los derechos, además en varios de los documentos que he citado dicen que afecta a disfrute de todos los derechos, incluyendo la participación, y que esas dificultades en la participación al final refuerzan desequilibrios que hacen que las políticas no se tengan en cuenta diferentes visiones. Lo de que es un fenómeno social fuera del sistema normativo, yo creo que eso nos da para otra conferencia entera, pero situaciones, pero sí que habría alguna pregunta que hacer, ¿no? Y decir, a pesar de que son muchos, que creo que ese término se ha utilizado literalmente, no podría haber declarado la Corte Constitucional un estado de cosas inconstitucional, al menos para este tema pobreza. La interseccionalidad, por supuesto, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos menciona racismo, menciona discriminación por género, más allá de eso, discapacidad, la brecha rural-urbano, son cuestiones que siempre están presentes, como de hecho incluso en el propio sistema interamericano ha habido esa evolución. Y sobre la trampa de la pobreza, y en esto creo que ha estado en varias intervenciones, y es decir que sí, efectivamente son los subsidios condicionados lo que suelen tener estas limitaciones. Los subsidios no condicionados, que además se alinearían más con el sentido, en mi opinión, de la observación general número 19 sobre seguridad social del Comité de ES, no tienen esos problemas. César, necesidad de diferencia de pobreza y discriminación. Ahí entraría también, de nuevo, ¿no? La idea de pobreza y desigualdad, también ver cuál es el origen de la pobreza. Y eso es una discusión aparte, pero muy relacionada. Por ejemplo, Silvina Ribota, filósofa del derecho de la Carlos III, que ha pasado por aquí, ella tiene claro que la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también dice que el crecimiento económico no va a acabar con la pobreza, porque hay una situación de desequilibrio de poder político, por así decirlo, que hará que siga existiendo una discriminación estructural. Es decir, hay unas percepciones sociales que perpetúan independientemente. Pero esa es una discusión muy interesante de cuál es el origen de la pobreza y que realmente tiene mucha implicación Y de nuevo, lo que acabo de mencionar sobre políticas de subsidio que pueden ser discriminatorias. Y de hecho hay una cuestión muy interesante que es la percepción de pobreza. En el informe de 2022 de la Relatoría Especial de la Pobreza y Derechos Humanos afirman que hay veces que se discriminan a las personas no porque no tengan dinero, sino por el origen de su dinero. Y uno de ellos es, en el caso de Estados Unidos, si eres beneficiario de subsidios, no te arriendan una vivienda, por el origen de los ingresos, no por la ausencia de ingresos. Eso también va muy en línea, lo comentaste. También lo mencioné ya, pero agradezco la mención de Gloria Díaz a la situación cuando hablamos de pobreza, remarcando la agencia y la condición de sujeto de derecho de las personas en situación de pobreza. Y creo que en el caso de presupuesto que mencionaba, hay algo que es muy importante, que es
Y por eso la mención con DESCA. Las medidas regresivas en materia de DESCA, citaba antes al PNUD, tienen un impacto en el número de personas en situación de pobreza. Pero hay un principio, que es el de no discriminación, que aplica a las medidas regresivas. Es decir, en principio solo puede ser desarrollo progresivo. Sí, es decir, tiene que haber una tendencia a mejorar la cobertura en derechos, pero puede haber medidas temporales que supongan un paso atrás. Pero para esas medidas temporales, lo que marca el PIDES y las observaciones que lo desarrollan es que esas medidas de carácter temporal, aparte de ser proporcionales, no pueden afectar de forma desproporcionada a grupos de especial vulnerabilidad. Entonces, en el caso de las personas en situación de pobreza, yo entendería que si hay un recorte, una disminución de los fondos destinados a la erradicación de la pobreza y tiene un impacto en la medición del desarrollo progresivo de los DESCA, podría implicar directamente un incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales. Xiomara, como acabo de decir, no es solo los DESCA, desde luego afecta a toda la gama de derechos. Sí es verdad que cuando Moin, y retomo ahí la discusión sobre desigualdad y derechos humanos, escribe sobre desigualdad y cómo los derechos humanos no son suficientes para abordar eso, y es otra discusión, la de pobreza. Si no hay obligaciones de reducir la pobreza, menos lo hay de reducir la desigualdad, entiendo en este momento concreto el derecho internacional. Pero lo que decía Moin es que la historia de los derechos económicos no ha sido escrita, y realmente pensar es incluso cronológicamente cómo surgen los derechos se hace invisibilizando lucha de personas que estaban en situación de pobreza, y eso tiene también unas consecuencias. Por eso quizás el énfasis, no sé si excesivo, que presto ahí. Me gustó mucho la mención de Estado social. Es una de las cosas que tengo para los próximos años, la crisis del Estado social, que además va más allá, porque y la crisis de constitucionalismo social en Europa. Yo me acuerdo cuando hice la tesis de maestría en Derecho Internacional, centré en impacto de políticas de austeridad en derechos socioeconómicos en la periferia europea. Y claro, ahí se veía que había una contradicción entre las obligaciones estatales derivadas de tratados de protección de derechos humanos y su pertenencia a la Unión Europea, es decir, a otra rama del derecho internacional. Y esas contradicciones creo que también son claves, y el concepto de Estado social y cómo ha jugado un papel para asegurar el contenido esencial de los derechos es importante y es algo a tener muy en cuenta. Además creo que conecta con otros conceptos, ahora les debo el nombre, pero un académico de Harvard, él hablaba en el manual de Oxford sobre derechos económicos, sociales y culturales de 2022, habla de mínimos sociales para la democracia. Entonces él hacía una defensa teórica de los derechos sociales desde esa idea de que más allá del Estado social no es posible la democracia sin unos mínimos sociales que pasan por el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Incluso en Colombia, desde el esfuerzo de fundamentación de los derechos sociales como derechos fundamentales, Rodolfo Arango, él hablaba de democracia social y dedicó un esfuerzo argumentativo a desarrollar ese concepto. Entonces, realmente lo del Estado social me llevó a pensar muchas cosas. Lo del derecho a no ser pobre, decía, que en principio como tal no existe, pero sí puede derivarse de acceso inmediato a contenido esencial de manera no discriminatoria, y sobre todo del desarrollo de derecho a la seguridad social. Si tiene que haber un ingreso suficiente para que toda persona tenga acceso a todos los derechos, eso en principio, pues dependiendo de la utilización del término de pobreza que elijamos, puede implicar al menos la desaparición de la pobreza monetaria. Ahora bien, eso no sería suficiente para abordar toda la realidad de vulneración de derechos. Gonzalo mencionaba la publicación del Banco Mundial, creo que era la voz de los pobres o algo así. Conozco y realmente un esfuerzo interesante, y en su momento me sorprendió además porque es una obra de gran magnitud. Y hizo una mención a la experiencia de la pobreza, que también es un tema que me gustaría tener muy en cuenta. He tenido un par de conversaciones exploratorias con Gustavo Maurino, de Argentina, quien tiene muy presente esta idea de la experiencia de la pobreza, ¿no? Para pensar todos estos temas. Y decía también Gonzalo que el 20% de pobreza extrema, yo de nuevo vuelvo a lanzar, ¿hasta qué porcentaje de población se puede decir que son muchos como excusa para no declarar estado de cosa inconstitucional? Y sobre el sistema económico, pues también hay aportaciones, más allá de los debates
digamos, más teóricos sobre neoliberalismo, desigualdad y derechos humanos, desde el derecho internacional, la London School of Economics, Margot Salomón, ella ha defendido que hay una insuficiencia y una influencia del sistema jurídico internacional en la reproducción de condiciones de pobreza. Es un tema también, creo que da para una tesis en sí mismo y que lamentablemente, en principio, tiene un espacio limitado en la investigación, pero realmente es un tema súper interesante y súper importante. Manuela planteaba, y con esto vuelvo a lo que decía de Gustavo Mourino, de esa idea de la experiencia de la pobreza, pero también con la necesidad de un concepto participativo de pobreza, viendo lo que se hace más allá del derecho, aunque cerca del derecho. ATD creo que es en España, una asociación que se llama Cuarto Mundo, en su apellido, en Irlanda, lidera una campaña para añadir un décimo causal, un décimo motivo prohibido de discriminación, que sea el de estatus socioeconómico, hablan allá. Y es una organización que trabaja incluyendo a las personas en situación de pobreza. Y lo que proponen, además de añadir ese décimo supuesto prohibido de discriminación, es crear un concepto participativo. Es decir, que el concepto de estatus socioeconómico le sirva a las personas en situación de pobreza y lo han hecho mediante la participación. Y creo que ese tipo de iniciativas realmente son muy importantes y servirían para enriquecer y evitar algunos sesgos de un trabajo que no tenga en cuenta eso. Y también hay una cuestión ahí más que tengo que responder más rápidamente, pero el cambio cultural, que en principio es más cercano a la discriminación, sí determina lo económico, es decir, o al menos está relacionado. No sé si determina y con qué precisión lo puedo utilizar el término, pero hay una relación fuerte entre las justificaciones para que unas personas no tengan acceso a determinados derechos, el valor económico que se atribuye a determinados trabajos, al final tiene una relación muy fuerte con el tema de pobreza. En cualquier caso, esa idea de verlo como un cambio cultural necesario que sea paralelo a las reflexiones jurídicas, creo que es una aportación súper interesante. A ver, Floral. El que ser pobre jurídicamente, pues yo ahí me surgía también la idea de si, igual que se hace para pensar una reforma constitucional en Irlanda, los indicadores que se tienen en cuenta deberían integrar mucho más los principios de participación, que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los principios rectores han venido defendiendo. El dónde se ubican las viviendas puede ser una forma de discriminación en sí mismo cuando se trata de una política pública, pero incluso parece razonable que una medida de acción afirmativa tienda a que haya una coexistencia física en el espacio entre personas en situación de pobreza y personas que no están en situación de pobreza. Las herramientas son diferentes. Si tiene que implicar financiación al sector privado o si es una suerte de cuota de viviendas que en cada promoción privada, pues son debates abiertos y eso me conecta con la discusión espontánea sobre ser pilo paga. Y yo ahí diría que, bueno, es discutible si hay que darle dinero o no a las universidades privadas, pero que una persona en situación de pobreza esté ahí puede que sea una consecuencia lógica de las obligaciones estatales en materia de no discriminación y acceso a ESCA. Y esto tiene que ver también con la percepción. Ahora bien, la parte negativa, a esa persona que acabó trabajando en ese lugar, seguramente no le preguntaron dónde vivía. Si le hubieran preguntado dónde vivía, y esta es otra parte del derecho antidiscriminatorio, podría haber limitaciones. Es decir, es importante que las personas en situación de pobreza tengan ese acceso a espacios que pueden determinar percepciones y que limiten el acceso a derechos, pero también procedimentalmente, en sistemas de selección, por ejemplo, es importante en el empleo evitar preguntas, igual que ya existe la prohibición de determinadas preguntas para evitar otros casos de discriminación. Si nos tomamos en serio la pobreza y pensamos en un causal de discriminación en los términos más tradicionales del derecho antidiscriminador, habría preguntas que no podrían hacer o determinados requisitos podrían tener un efecto al menos discriminatorio. Y creo que hasta ahí. ¿Usted es del régimen contributivo o del régimen subsidiario? Sobre las cosas que he dicho, te recomendaría. ¿Declaró renta? Sobre los mínimos sociales de la democracia de Steve Levinsky, hay un libro de 2010 del PNUD y de la Organización de Estados Americanos que ya habla de mínimos de integración social como condición necesaria de la democracia.
Yo creo que se llama Nuestra Democracia. Nuestra democracia. Nuestra Democracia. Y ya hay una, o sea, la Organización Internacional ya habla de mínimos de terror. Y luego, es muy interesante el último libro de la Julia Piaget, El precio de la democracia se llama, que la conclusión que viene a sacar es que los pobres financian una democracia que solo financia el terrorismo. Entonces, como los derechos políticos... Los pobres financian una democracia que solo beneficia a los ricos. Ah. Esa es su conclusión. A lo largo del libro y tal, viendo los costos de la política y los costos del funcionamiento de los derechos políticos, realmente, como esto es solamente beneficia a la parte de la sociedad y ¿no? Y se deja mucho como, o sea, que los derechos políticos están en consideración. Está planteado un elemento de debate que es muy interesante. Se puede sacar dinero de aquí para meterlo en igualación, porque esto solo beneficia. Tengo 10 segundos. 10 segundos. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que en muchos países de América Latina las personas en situación de pobreza son contribuyentes netos. Y eso cuando se piensa los principios, los principios fiscales con perspectiva de derechos humanos, eso es muy importante, pero es que además si ampliamos el concepto de discriminación puede ser discriminatorio. Pues, Diego, creo que superó tus expectativas y mis expectativas, nuestras expectativas, este seminario del Departamento de Derecho Constitucional sobre tu proyecto de tesis doctoral sobre los aspectos de discriminación en razón de las situaciones de pobreza. Te deseamos muchísima suerte y espero que este espacio que has tenido en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Piedrahíta y este intercambio con profesores de todas las facultades de Derecho te contribuyan a que tu tesis salga muy robusta. También quiero agradecerles a Gloria Díaz, a la profesora Gloria Díaz, al profesor Pablo Moreno, al profesor Gonzalo Ramírez, Alejandro Magaldi, Magdalena Correa, que se tuvo ya que salir, y a todos los que han estado aquí conmigo de manera presencial por estar en este seminario. Los invito, porque el siguiente seminario de del Departamento de Derecho Constitucional es con una profesora de la Universidad Pública de Navarra, se llama Alicia Chicharro, y con Alicia trabaja los temas más de derecho internacional humanitario, los temas de migración, y vamos a hacer un ejercicio con ella, vendrá también de investigadora en el Instituto de Estudios Constitucionales, estará no como Diego mucho tiempo, pero la tendremos y para el doctor Humberto Sierra es interesante que sigamos teniendo esto porque también viene con movilidad del campus IE, que creo que es de lo que les dije, que también hace parte Diego Escribano, y así pues hay que contarle a Virginia estos buenos resultados de este ejercicio. Muchísimas gracias y buen almuerzo, buen provecho para todos. Gracias.